Congo. Global Media, a nombre de Sempre Faragua, su mano amiga. 8 soles. Inversiones Genesaret. Urbanización Los Cocos, la del Toldito Verde. Presenta de Noticias, el noticiero de la gente, con Miki González. Feliz noche tengan todas y todos ustedes y bienvenidos al programa número 41 de Noticias, el noticiero de la gente en nuestra plataforma de Noticias 24. Ahí nos busca y usted le da suscribirse y comparte con nosotros y nos ayudan a crear más contenido para ustedes. Así que agradecidos, llegamos al programa número 41, hoy es viernes. Y hoy, bueno, tenemos la corbata, tenemos tranquilo porque es viernes, hay que descansar un poquito, hay que reflexionar y que ustedes también compartan con nosotros el programa. Hay 40 programas, pueden verlo cuando quieran, los invitados que hemos tenido. Y agradecerles también a Genesaret, Inversiones Genesaret, que está ubicada en la calle principal de Los Cocos, la del Toldito Verde. Ahí consigue usted todo para su hogar, en víveres, en artículos de limpieza, todo lo va a conseguir en Genesaret, la del Toldito Verde. Eso es en Los Cocos. Así que dense una vueltica por ahí a todos los que viven en Araguaneyes, en los Araguaney, en Nueva Cumaná, en todas esas partes, pues pueden ir allí a llegar y a comprar con tranquilidad con la gente de Genesaret. Estamos listos, preparados. Recuerden 04-24-894-8912 para que ustedes nos envíen todo lo que se llama sus inquietudes al programa, lo que les gusta, lo que no les gusta, la participación. También tenemos nuestro Twitter, @de Noticias 24, el WhatsApp 04-24-894-8912. Además que tenemos también el Instagram y en el Facebook y por supuesto también en nuestro portal de noticias, de noticias24.com. Hoy es viernes, hoy tenemos de invitado al doctor Vitelio Patiño. Hoy vamos a hablar de la crisis, de la situación, de lo que tiene que ver con el sector salud, que es muy importante. Ha ido trabajando constantemente la preocupación, me consta la preocupación del doctor Patiño en esta situación. Se ha prestado también o ha hecho incursiones en la política y ha compartido y no compartido cosas dentro de la burbuja de la política. Vamos a hablar con él acerca de todo eso, de ese frente amplio, qué pasó, quién fueron los culpables de que no hubiese mayor unión. Eso nos lo debe contar nuestro invitado de hoy, que es el señor, el doctor Vitelio Patiño. Así que no se aparten. Ha sido difícil, pero bueno, ahí estamos. Ya tenemos la señal, la tenemos lista, lo estoy viendo aquí. Y ya pronto vamos a arrancar. Vamos a hablar con él bastante, así que vamos a tener solamente una sola parte de comentarios, porque uno se convirtió en redes sociales fuertemente lo de Mamatía. El descaro, el comentario fuera del lugar del gobernador del estado Sucre acerca de la problemática del familiar de ella. Lo pusimos ayer, se corrió por todos lados, ya ha llegado a todas partes de esta situación o de este señor que se ha creído dueño de este estado. No puede ser. Hay que darle un parado. Apoyado, no sé con quién se apoya, pero aquí el apoyo tiene que ser de la comunidad, de la gente que vive en este estado. Así que si quieres ser candidato ya es un punto negro. Bueno, dirás tú, ¿qué más? Otra raya para el tigre. Bueno, pero hay que decirlo y denunciarlo por donde se pueda denunciar. Ya les hablé a ustedes de la cantidad de los medios digitales que están vendidos, que no hablan de esto y que ellos pues son en parte culpables de este dominio comunicacional que tiene el gobierno regional. Pero aquí estamos, en esta ventanita, aquí no nos vendemos.
Aquí aquí no llegó este programa a través del YouTube, a través de la plataforma para vender ni para ofender a nadie tampoco. Pero para para venderse no. Para decir, porque esto es el noticiero de la gente, de los ciudadanas, de los ciudadanos que están viviendo mal en este estado. Y que tenemos la confianza que va a llegar a reconocernos la situación del tiempo, Dios, si es preciso, siempre con esa fuerza de convocarlo, para que le abra sentido a esta situación de las elecciones. Y hablando de elecciones, en el día de ayer la Asamblea Nacional aprobó un artículo aprobó una ley para ellos hacer y deshacer con unas mega elecciones, que para ellos son de alcaldías, gobernadores y consejo legislativo. Para otros no es así. Pero bueno, eso es lo que hay. Y eso es lo que tienen ellos. ¿Van a ganar o no van a ganar? Bueno, todo depende de cómo se plantee. Mucha gente habla de no esperar cómo son las situaciones, cómo se desarrollan los hechos en los próximos meses, que deben ser importantes. Porque hay que hablar, de eso vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Vitelio Patiño, y estar ahí pendiente de lo que pase. Lo más importante de todo esto es saber, tener principio y rescatar nuestra integridad, porque lamentablemente pues nos han batido contra la pared este sistema de gobierno durante estos 20 años. Esto es lo más lamentable, y la situación, que por cierto hoy se están cumpliendo años del Caracazo, que dicen que la gente ahí fue que el punto de quiebre para entrar en caballo a Caracas el flamante señor Hugo Chávez. Bueno, recordar ese tipo de cosas, esa situación, no queremos nunca más que pase. Tenemos que dirimir nuestras diferencias políticas con unas elecciones confiables, un Consejo Nacional confiable, rescatar las instituciones del Estado. Para mí es importante unas elecciones, porque eso es el marco ideal de una democracia. Otra cosa es que ha roto todo lo que es el movimiento, las tendencias en las redes sociales, que no dejaron entrar al señor Bertucci, el pastor Bertucci, que se ha prestado al juego del gobierno, aunque él no lo diga. Teníamos el video, pero vamos a ver si el lunes lo comentamos un poquito más, pero es que no tenemos chance porque el tiempo, hay cosas interesantes que hay que hablar con nuestro invitado de hoy. Y Bertucci pues habla de que no puede ser posible que un grupo, no da nombre, pero envuelve a Guaidó, que se juramentó como presidente de la República, porque el problema es la oposición radical. El problema no es Maduro, el problema no es para él y para Claudio Fermín y para Henry Falcón y para todos ellos que se han prestado al juego del gobierno. El problema no es el gobierno, el problema es Guaidó y la oposición radical. Me imagino que incluyen a la señora María Corina Machado. Estamos tratando de conversar con ella pronto, vamos a tenerla también en el programa. Pero bueno, yo aquí en el programa le pasé cómo viven la familia en Estados Unidos, en la familia de Bertucci, cómo viven, reyes, con el diezmo que los incautos le dan a este falso pastor. Ha manejado millones y millones para que los hijos y la familia vivan en Estados Unidos, y él siempre va a Estados Unidos, como lo dice. Él tiene una visa de hace 27 años. Oye, qué bonito que ellos vivan allá y aquí pelando porque tú te convertiste también en cómplice de esta situación. Pero ese tema lo vamos a dejar también para la próxima semana. Hay mucha tela que cortar en ese sentido, y es mi posición. En la posición de ustedes también pueden hacerlo a través del chat, a través de la mensajería de texto. Para ello, muchísimo gusto de compartir con ustedes el programa del día de hoy. Otra cosa interesante que quería destacar, que
la próxima semana vamos a tener polémica, posiciones, vamos a empezar a entrevistar a gente que tenga unas aspiraciones, otros que ven el panorama político de cualquier punto de vista. Y vamos a comenzar el día lunes con nuestro amigo Jesús Malavé de Voluntad Popular, la de Leopoldo López. Y después, el martes, vamos a tener de invitado a una persona que ya comenzó y se ve en las redes sociales, hay unos flyers, que es el doctor Ramón Martínez. Va a estar conmigo en el programa el próximo martes, a las 8, por supuesto. Así que, y después les voy diciendo los que vienen también candidatos y gente que ha presentado su nombre para unas eventuales elecciones. No sabemos si van a haber o no van a haber o cómo van a ser. Pero bueno, lo que se comenta es eso, que va a haber elecciones, mega elecciones, según el gobierno. Yo, en este sentido, siempre digo, ¿por qué adelantar las elecciones de los alcaldes? ¿Por qué? Pregunto, ¿no? Porque si ellos dominan en todo el universo de gobernación, solamente 4 gobernaciones están en la oposición. Y la gran mayoría, el 90% de las alcaldías están bajo la tutela del PSV. Pues para distraer, para mantenerse más al tiempo, para disfrazar las cosas. La situación pique y se tiende. Europa mandó también recíproco a la embajada de Europa, de Venezuela, de la Unión Europea también la sacó de allá. Y así se ha convertido en cosas terribles. Y los que Trump, hay un amigo que me decía, bueno, agarra a tu papá Trump, viene Biden, chavistas. Bueno, y gente que conozco de chavistas que decían, bueno, llegó Biden. No, vale, el problema no es ese. Yo creo que Trump era una especie de pollito, tipo conciliador, como todo comerciante, como todo empresario. Ahí está Biden, ya mandó tropas a atacar a Siria. Siria responde con el apoyo de Irán y se convierte en un pandemonio el Medio Oriente nuevamente. Para que se den cuenta que no es tan fácil como ustedes dicen y hablan del señor Biden. La situación no es fácil. Pero bueno, son las cosas que pasan. Yo creo, antes de entrar en esto de nuestra conversa, que ya lo tenemos en línea y no quiero que se caiga, con nuestro invitado, el doctor Vitelio Patiño, que dijeron, repite a la señora que se ha convertido también en trading topic, la señora que habla fuertemente con la situación país y está cansada y hay que hacer algo. ¿Y qué hay que hacer? Forzar para unas elecciones generales libres y democráticas. Vamos a verlo. Buenas, aquí estoy, Eri Velázquez, para contarles la situación que tenemos nosotros para surtir de combustible nuestro vehículo. El día de ayer me fui a la estación de servicio para hacer la cola para el día siguiente, o sea, hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, que nos comunicaron que no iban a vender combustible porque no había llegado la gandola que surte esa estación. ¿Qué les parece? Pasé todo un día metida dentro del vehículo, porque tampoco se puede salir del vehículo por la inseguridad que todos saben que está sufriendo y padeciendo nuestro país Venezuela. Sol, calor, lluvia y moviendo los carros cada minuto porque iban rodando los del día anterior y entonces nosotros íbamos adelantando ahí. ¿Qué les parece? Llegué a mi casa cansada, destruida, porque esto no lo aguanta a nadie. Por eso le hago el llamado al mundo, a la comunidad internacional, que por favor se aboque a ayudarnos. ¿Hasta cuándo tanta desgracia en nuestro país Venezuela? Un país rico, país petrolero, y que tengamos que pasar tanta humillación, 3 y 4 días en una cola para surtir el vehículo. ¿Hasta cuándo? Si nos van a ayudar la comunidad internacional, esto es para ustedes. ¿Cuándo nos van a ayudar? Métanlo la mano de una buena vez. Estamos cansados. Contamos con ustedes, no tenemos apoyo de más nadie. Estos desgraciados no van a dejar el poder a las buenas. Tiene que ser con ustedes, que nos colaboren, que nos metan la mano. Qué cansancio, qué fastidio
humillación para nosotros los venezolanos. Yo soy abuela, yo soy madre, yo soy venezolana. Necesito mi país libre como todos nosotros. Y que nuestros hijos regresen, nuestros nietos regresen también a casa. Ayúdennos si nos van a ayudar. Porque aquí lo que lleva fue una maldición a Venezuela con estos socialistas. No permiten gobierno socialista en sus países, porque esa es una maldición. Son unos desgraciados, unos hijueputas son todos. Socialistas. Ahí está entonces la posición de mucha gente, madre de familia, una posición que tiene que hacer todos los días el desastre, donde un gobierno está más pendiente de hacer fiesta que buscar la solución de la gente. Y eso no lo digo yo, eso se plantea y eso se ve todos los días. Por eso es necesario que hacer unas elecciones generales. Y yo aspiro y espero que con esta presión, pues el señor presidente de la República decida, porque solo con él diciendo vamos a unas elecciones, se va a bajar la presión en todos lados y la gente va a comenzar a creer. Claro, también es el mensaje político que hay. Este no es el político como este señor de Copey, Ignardo Bravo, que desde que yo estoy aquí en Cumaná, en el año 87, todavía es el secretario de Copey, solamente buscando sus intereses. No, yo creo que hay que tener un lenguaje distinto, un lenguaje de credibilidad, de pasión, de amor por las cosas buenas. Bueno, amigas, amigos, este es el programa número 41 de Noticias, el noticiero de la gente por la plataforma de YouTube. Nuestro canal en YouTube es de Noticias Pegadito, de la de Sola, de Noticias 24. Y allí le dan a ustedes a suscribirse y colaboran con nosotros para seguir creando contenido. Nosotros vamos a ir a comerciales y regresamos ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, el doctor Vitelio Patiño. No ha costado 2 días, pero 3 días no ha costado, pero ya sí tenemos listo la plataforma para conversar con él en los próximos minutos. No se lo pierdan, vamos a conversar con él y ustedes también pueden opinar a través del chat, a través del 0424-894-8912 y también a través de el WhatsApp. Así que regresamos en breve con nuestro invitado, el doctor Vitelio Patiño, en De Noticias, el noticiero de la gente. El sol sale por el este. Inversiones 8 soles presenta la Feria de las Hortalizas. Frutas y verduras. Todo para preparar tu receta favorita. Inversiones 8 soles es la Feria de la Gente. Todos los días, desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Inversiones 8 soles. Avenida Santa Rosa con Córdoba. Y la feria sale para todos. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia, los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. Vamos a hablar muchísimas cosas interesantes en el día de hoy y que tiene que ver con la salud, por supuesto, porque es un factor o un sector donde él se maneja muy bien, pero también ha incluido en la parte de la política. Y nosotros vamos a hablar un poquito acerca de todas estas cosas que se vienen
o que viene padeciendo nuestra Venezuela, nuestra ciudad. Gracias por estar y gracias por venir, doctor Vitelio Patiño. Muchas gracias, Miki, por la invitación. Y bueno, como siempre, dispuesto a tener una charla amena que más que una entrevista sirva como información y orientación a toda la audiencia tuya. Vamos a comenzar el programa y conversando contigo y planteando, porque con esta pandemia ha habido muchas situaciones graves en el sector salud que ya se venían padeciendo, incluyendo también el poder adquisitivo de los médicos que se han ido, la batalla diaria de los médicos para tratar de sobrevivir primero personalmente la familia y luego, por supuesto, su profesión, que es muy importante dentro del acontecer humano. ¿Cómo veo en este momento, cómo ve el doctor Vitelio Patiño la salud, el sector salud en este estado? Bueno, la situación de la salud, Miki, es uno de los problemas más graves que hoy atraviesa Venezuela. Si nosotros partimos de la premisa que sin alimentación no hay salud y sin salud no hay vida, que son tres derechos ciudadanos, son tres derechos elementales, universales, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Encontramos que son tres derechos que están hoy vulnerados y que indudablemente va a redundar en la situación directa de lo que es la salud, aparte de la destrucción de todas las infraestructuras de una forma progresiva en estas últimas 2 décadas y la falta de insumos que presentan nuestros centros de salud. La salud aquí en Cumaná podríamos decir que se encuentra en una situación crítica. Una situación crítica ya que nosotros recordamos pues lo que representó la salud en décadas anteriores, cuando teníamos centros ambulatorios que se les daba respuesta a los pacientes en su propia localidad. Recordamos los ambulatorios del Cumanagoto, Salvador Allende, el Brasil, que realmente más que un ambulatorio eran pequeños hospitales. El mismo Patricio Alcalá, que era uno de los principales hospitales del oriente del país e inclusive de Venezuela, donde teníamos la segunda unidad de la sala de diálisis a nivel nacional después del Pérez Carreño. Y recordamos este hospital con su batería a nivel de laboratorio, micología y bacteriología, y que lamentablemente nada de esto ocurre hoy. Recordamos nuestro Patricio Alcalá, único centro tipo 4 de referencia de todo el estado y de ciudades circunvecinas al estado Sucre, Maturín, Nueva Esparta, inclusive muchos sectores de Anzoátegui, Los Altos de Santa Fe y otros caseríos de la carretera Cumaná-Puerto La Cruz asistían a Cumaná porque teníamos un hospital de primera con todos los servicios funcionando y que lamentablemente hoy solamente queda el recuerdo, un hospital que ni siquiera tiene agua a las 24 horas del día. Ya podremos considerar qué es lo que está sucediendo, donde sus quirófanos de la emergencia hoy no funcionan, los mismos quirófanos generales funcionan a menos del 50% y donde estos quirófanos se lavan las manos en todo para entrar a operar. Es la situación que vive hoy el hospital de Cumaná y que vive toda la salud del estado Sucre. No solamente es el Patricio Alcalá, es el Santo Dominici en Carúpano y así los diferentes centros de salud en los municipios foráneos, como el Bepertué en Cumanacoa, como el Carbonel el Diego Carbonel en Cariaco, etcétera, etcétera. Es una situación global de la destrucción de la salud en el estado Sucre y que no se diferencia de la situación nacional. Pero concentrándonos aquí en Cumaná, encontramos que muchas oportunidades, ni siquiera hay un par de guantes en el hospital y el paciente que tiene que ser intervenido, tiene que salir a buscar sus insumos, incluyendo los guantes. No es nada escaso encontrar una mañana que el hospital no tiene gasa, no tiene compresa. Es la situación que vive el hospital de Cumaná y te repito, es la situación que viven hoy los hospitales públicos a nivel nacional. El equipo de radioterapia, eso fue un elefante
un elefante, antes decían el elefante blanco, ahora es un elefante rojo, ¿verdad? Que el doctor Luis Acuña Cedeño lo prometió inaugurarlo para octubre del 2015. Es un aparato que fue inaugurado el año pasado, por fin, después de haberlo inaugurado 4 veces en las televisoras nacionales, y que es un aparato que hoy no funciona, no tenemos físico en ese equipo de radioterapia, el equipo no trabaja de una forma digital, se trabaja manual. Esto trae como consecuencia que no se permite la seguridad del equipo para irradiar cara, para irradiar cuello. Es la situación que estamos viviendo, aparte de que los profesionales que están operando estos equipos no tienen la destreza, no tienen el conocimiento suficiente por la forma como se dio su formación, valga la redundancia, desde el punto de vista científico. Entonces, es una situación que nosotros estamos viviendo hoy, donde la salud en Venezuela, de ser la puntal a nivel de toda América, porque nosotros teníamos muy celoso con la salud. Aquí no se fabricaban médicos en universidades privadas, todas las escuelas de medicina son públicas precisamente para mantener el estándar, para mantener la calidad de los médicos. Hoy vemos cómo forman los médicos comunitarios, los médicos integrales comunitarios, lo forman como hacer carros en serie, donde realmente deja mucho que desear el conocimiento, la base médica que tienen estos médicos integrales comunitarios, y que lamentablemente pues quien paga la causa, quien paga las consecuencias es el pueblo cuando acude a cualquier centro de salud, llámese ambulatorio, llámese hospital tipo 1, tipo 2, tipo 3 o nuestro hospital Antonio Patricio Alcalá tipo 4. Es la situación que hoy vivimos, donde el paciente muere a mengua en su casa porque no tiene cómo comprar un medicamento, sumado que el costo de la vida no le permite una alimentación, la gente no se alimenta, la gente come para sobrevivir, y cuando va a un centro de salud también muere a mengua en el hospital, porque el hospital no tiene los medicamentos acordes para tratar su enfermedad. Es la situación que lamentablemente estamos viviendo hoy, y te repito, no solamente en Cumaná y en el estado Sucre, sino a nivel nacional. Hubo una mala, o sea, cuando se precisó el objetivo con respecto a la salud, Chávez construyó un estado dentro de otro estado, así creó barrio adentro con los centros diagnósticos, los CDI, después vinieron los centros de alta tecnología, hizo algunos consultas populares y lamentablemente destruyó al sistema clásico de salud gratuita de calidad que teníamos aquí en Venezuela, que estaban dados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el IPASME, Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación, a todos los docentes. Hoy eso destruido, y finalmente el hospital militar, dado por su principal hospital, el Carlos Arbelo, en la ciudad de Caracas, y otros hospitales satélites en varias partes del país, como en Margarita y en otras partes donde existen hospitales militares. Estos eran los 4 ejes de la salud pública que tenía Venezuela hace 20 años atrás, y que paulatinamente ha sido destruido. Todavía hoy existe, pero queda es la chatarra de la salud pública que teníamos hace 20 años atrás. Esa es la situación de la salud que a grandes rasgos que hoy vivimos aquí en Venezuela. Estamos conversando con el doctor Vitelio Patiño. Doctor, también me gustaría hablar y preguntarles para que la gente también entienda si es verdad o es mentira, porque las informaciones que vienen a veces no tienen credibilidad, y según el parte del gobierno regional dicen que hubo récord de operaciones electivas el año pasado. ¿Es cierto esto? ¿Tiene conocimiento de este récord? Indudablemente que esto es falso, porque el mismo gobierno nacional, a partir del 16 de marzo, decretó la pandemia aquí en Venezuela, y como parte de las estrategias que se realizaron en los centros de salud más importantes del estado, que viene siendo el Hospital Julio Rodríguez, que es un híbrido entre un hospital del sistema Barrio Adentro, que es veterano, conjuntamente, que comparten un territorio con el Hospital Julio Rodríguez, conocido como el Sanatorio Antituberculoso de Oriente, que allí se vienen, es el segundo centro en importancia en Cumaná, público, y
y que los cubanos cerraron, el quirófano está en la parte de los veteranos, los cubanos cerraron su quirófano en 100%, tanto en emergencia como en electiva, y el hospital de Cumaná quedó como un hospital de referencia de toda la ciudad desde el punto de vista quirúrgico, y en el mismo momento que el gobierno, el 16 de marzo, anunció que la pandemia había tocado en Venezuela, se tomaron algunas pautas, y dentro de esas pautas se suspendieron electiva, y estas intervenciones de emergencia estaban muy bien tipificadas. Eran las intervenciones por patologías agudas como apendicitis, problemas de colicistitis aguda que no respondían a tratamiento médico, hernias que tuviesen atascadas, peritonitis, tiro, heridas por armas de fuego, heridas por armas blancas, politraumatizados, fracturas abiertas, los niñitos a nivel de la parte de obstetricia, que tú no le puedes decir a un niño que se quede en el vientre de la madre, hay que hacerle cesárea obligatoriamente, cumplido sus de 38 a 40 semanas, o es por cesárea o por vía natural, y las heridas por arma de fuego, las heridas por armas blancas, y finalmente los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer, que también es una emergencia relativa y que en algunas oportunidades son emergencias absolutas, y esto era lo que se estaba realizando. O sea, el hospital, como todos los hospitales públicos en Venezuela, apagaron pues 2 motores de los 4 con que se trabaja, inclusive muchos hospitales apagaron 3 motores, y en el caso de veteranos simplemente cerraron el quirófano completo, apagaron los 4 motores, no operaban ni siquiera emergencia, y se utilizó ese paciente para darle respuesta al COVID como tal. Es la situación entonces. Hoy se pretende mentirle al pueblo, no sabemos con qué intención, porque los números hablan por sí solos. Cuando nosotros comparamos las estadísticas del 2020 con el 2019 o el 2018, vamos a encontrar que las operaciones electivas que se realizaron en ese hospital están por debajo del 50% con respecto al 2019. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y te lo digo porque muchos cirujanos se retiraron, urólogos, gastroenterólogos que hacían procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada, conocida como CEPRE, decidieron no ir más. Urólogos, algunos cirujanos se retiraron totalmente, que son cirujanos de planta del hospital y que nunca más fueron. Entonces es una situación de que hoy no podemos decir de que, y lo afirmo con toda la seguridad como te lo estoy planteando, de que es totalmente falso que el Hospital Antonio Patricio Alcalá hizo récord en el 2020, ni a lo interno con respecto a otros años, ni tampoco comparado con otros hospitales de Venezuela, donde tenemos hospitales, por decirte nada más, Caracas, como el Pérez Carreño, los Magallanes, el Vargas, el Clínico, el mismo Carlos Arbelo, que son unos hospitales que tienen cada uno 8 y 10 quirófanos, y que el movimiento diario de pacientes es inmensamente grande en estos centros que te estoy nombrando. Seguimos compartiendo con ustedes esta conversación muy interesante con nuestro amigo el doctor Vitelio Patiño. Doctor, también en la situación, y como estás metido en ese sector que es muy importante, que es la salud, ¿cómo está en este momento el Patricio de Alcalá? El agua, siempre me mandan mensajes que el agua, el problema de dializarse también es un problema grave. ¿Qué pasó con la emergencia? Por fin se dio el caso de la inauguración de la emergencia. A grandes rasgos, dígame, situación de este momento, de hoy viernes, de el Antonio Patricio de Alcalá. El problema del agua es el principal problema que tiene el Hospital Antonio Patricio de Alcalá. Cualquier centro de salud, si no tiene agua, no tiene salubridad. No tiene salubridad, no podemos hablar de asexia y antisexia, y es el principal problema que tiene el Hospital Patricio de Alcalá. El Hospital Patricio de Alcalá no cuenta con el agua durante las 24 horas del día. El agua llega a eso de las 4 de la mañana, y a eso de las 9:30, 10, máximo 11, ya no tenemos agua por la tubería. Patricio Alcalá forma parte del 70% de los centros de salud que no tienen agua a las 24 horas del día en Venezuela, y que hay que abastecerlo con cisterna. Valdría la pena recordar que desde el año 2015, con el gobierno del doctor Acuña Cedeño, que era gobernador y a la vez era presidente de Fundasalud,
se comenzó a construir un tanque que está en la entrada a mano derecha del hospital cuando entramos en el arco, y que lamentablemente esto no se concluyó, y es la situación que vive el hospital más crítica. No tenemos agua, ¿verdad? Pero aparte de eso, me hablabas de la emergencia. Esta emergencia va mucho más allá del 2015. Esta emergencia ha sido remodelada como en 4 oportunidades con empresas todas que vienen desde Caracas, y esa emergencia tiene 4 quirófanos en la construcción original de ella, que fueron operativos en algún momento y que hoy día ninguno de los 4 quirófanos están funcionando. La emergencia se anunció para ser inaugurada el año próximo pasado, para el mes de diciembre, para el mes de noviembre se estuvo trabajando a gran ritmo la emergencia de adultos, me refiero a ella, y que posteriormente no pudo ponerse en ejecútese por problemas con la parte de ambientación. Hay un problema con el chiller, ¿verdad? Hay un problema con el chiller, y que lamentablemente es una emergencia que está totalmente cerrada y que es imposible darle apertura ni a la emergencia ni al área de observación si no contamos con ese servicio tan importante como es la ambientación, el aire acondicionado. Te recuerdo les recuerdo a los oyentes que nos están escuchando y viendo en este momento, que esa emergencia tenía un aire integral, donde tenía su propio laboratorio en la parte de abajo, funcionaban las emergencias de traumatología, cirugía blanda y medicina interna, y que el frío que existía en esa área era tan grande que teníamos que utilizar chaquetas encima de las batas. Hoy lamentablemente pues es un área que en los últimos años ahorita está cerrada y se está utilizando lo que era la observación para UCI COVID. Los pacientes que son víctimas de esta pandemia en un grado de compromiso, abrieron una unidad de terapia intensiva para estos pacientes con COVID en la parte donde era la observación, pero que el resto del área no está funcionando. Lamentablemente, pues te repito, esto era una tremenda área, tenía un área para quemados, etcétera, etcétera, con un frío como debe ser, pues en un área donde hay muchas bacterias, pero que lamentablemente no es la situación de hoy. Realmente hoy el Hospital Patricio Alcalá, redondeando la idea, podríamos decir que es una chatarra. El Hospital Patricio Alcalá hoy queda una chatarra de lo que fue ese hospital hace 25, hace 30 años atrás, y que poco a poco se vino deteriorando, desapareciendo algunos servicios como el servicio de radiología, donde era un servicio que tenía mamógrafo, tomógrafo, servicio de eco, y que nada de esto existe en el día de hoy. Un servicio de laboratorio, como te decía anteriormente, que tenía servicio de bacteriología, micología, uno de los mejores del oriente del país, público y privado, que hoy tampoco existe. Teníamos servicios de oncología, donde teníamos cirujanos oncólogos pediatras, teníamos oncólogos de adultos, oncólogos pediatras, teníamos oncólogos médicos para la parte de quimioterapia, teníamos oncólogos en la parte de radioterapia. Era uno de los pocos hospitales del oriente del país que tenía todos los servicios de oncología. Lamentablemente, eso hoy queda en el recuerdo, y que es un hospital que ya tampoco cuenta con ese servicio. Entonces, es una situación clara del deterioro máximo que llegó a tener ese hospital, y es lo que tenemos hoy. Sin embargo, las esperanzas las seguimos manteniendo, seguimos pensando que ese hospital más temprano que tarde tenemos que rescatarlo y que vuelva a ser lo que un día fue, para devolvérselo a Cumaná, al estado Sucre y a todos los pueblos circunvecinos que un día consultaron aquí a Cumaná. De Margarita se venía buscando radioterapia que no tenían para ese momento. De Maturín venían buscando radioterapia que aún todavía no tienen, y aquí se le prestaba ese servicio a todos estos ciudadanos víctimas del cáncer para ese momento. Y no solamente ese servicio, aquí teníamos un servicio de cirugía de tórax con el maestro Pablo Vargas, que es un insigne, ¿verdad? Un ícono, no solamente aquí en el estado Sucre, sino a nivel nacional, y recordamos que era el jefe del servicio a nivel del Hospital Julio Rodríguez, donde se hacían intercambios con Alemania, donde venían aquí estudiantes alemanes a aprender
cómo se operaba el cáncer. Ese es el maestro, en la tuberculosis, ese es el maestro Pablo Vargas, que era el jefe en ese hospital antituberculosis de Oriente, pero que también era plantel, pertenecía al staff de médicos del hospital Antonio Patricio de Alcalá. Bueno, solamente hoy nos quedan recuerdos de esos grandes hombres que trabajaron allí en el hospital Antonio Patricio de Alcalá, en los diferentes servicios, estaban entregados en cuerpo, alma, corazón al hospital las 24 horas del día. Hoy encontramos, pues, no existe una disciplina. Muchos médicos no van al hospital, muchos llegan tarde y se van temprano, nadie controla a nadie, y también tenemos que entender que ante la situación que estamos viviendo de unos sueldos indignos, los médicos no pueden quedarse solamente trabajando en el hospital, sino que también tienen que salir, pues, a tratar de compensar en una consulta para llevar el pan a su casa, porque el médico no es máquina, el médico también tiene los gastos normales que tiene cualquier persona, el médico también come, el médico paga servicio, usa zapatos, usa ropa que tiene que cambiarla, etcétera, etcétera. Y esa es la situación donde no es el médico, no es el personal de salud, sino a nivel nacional todos los sectores, todos los profesionales, todos los empleados, los obreros de las diferentes empresas, siderúrgica, metalmecánica, obreros de la alcaldía, obreros de la gobernación. Hoy todo el mundo vive un calvario ante la situación que estamos viviendo de la inflación, donde el dólar está, pues, rondando los 2 millones de bolívares al cambio, y donde tenemos un sueldo mínimo de 1.200.000. O sea, es decir, hoy tenemos un sueldo mínimo menos de $1. Es la situación que estamos viviendo. Si partimos, pues, de lo que viene siendo los estándares de que habla la Organización Mundial de la Salud, estamos viviendo en una pobreza crítica, la situación en un porcentaje, pues, que sobrepasa el 70% a nivel nacional, y que el personal de salud, incluyendo a los médicos, no escapan a esta situación, que hacen más crítica aún la situación que vive el sector salud en Venezuela. Seguimos conversando con nuestro invitado de este viernes, el doctor Vitelio Patiño. Doctor, quería hacer un planteamiento, porque aquí en el estado Sucre, y el conocimiento que uno ha aprendido o que uno recuerda, pues aquí los ambulatorios eran importantes, se hacían muchas operaciones, eran muy competitivos, eran servicio muy importante a la comunidad. Y también tiene que ver con esta pregunta, porque ¿qué pasó? Porque también hubo médicos, sector de los médicos, que también apoyaron a esta revolución, y que de una u otra forma ahora dicen, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Porque hubo como una complicidad, que se venían mejorando el servicio de salud en el Estado, y no había nadie que reclamara. Y esto llega al colapso total. Ahora te pregunto, ¿la salud genera votos para un gobierno que ha desistido ese sector? Ok, Miki, gracias por la pregunta. Voy a comenzar por lo último. Cuando me dice que si la salud genera votos, indudablemente que la situación, cuando los gobiernos miden, por eso tenemos las aguas negras que corren por las calles, porque si ellos hacen una gran inversión social en tubos de acueducto de las aguas servidas, conocidas como las aguas negras, en la memoria del votante no va a haber esa inversión. Por eso hacen las casas de la Misión Vivienda, porque esas sí se ven, pero sin embargo hacen casas de Misión Vivienda y no le ponen los servicios. Cada día la situación de agua en Cumaná es más crítica. Tenemos el sector de Miramar, que tiene más de 8 meses sin agua, y al gobierno eso no le interesa. Y tenemos las aguas negras que corren por las calles con todos los colectores caídos, y al gobierno eso no le interesa hacer inversión social, porque no estaría en la memoria del votante, y por eso invierte en bulevares y en otras cosas, que eso sí se ve, y les recuerda al ciudadano, yo te construyo ese bulevar, vota por mí. En salud, lamentablemente, solamente se recuerda la salud, el ciudadano, la persona, cuando está enferma o cuando tiene enfermo a un familiar muy cercano. Quizás por eso nuestros gobiernos
ha venido disminuyendo el presupuesto en materia de salud. Y allí el problema, cuando me hablabas entonces de los ambulatorios, nosotros tenemos ambulatorios íconos en la ciudad de Cumaná, como el ambulatorio del Brasil. Esto nosotros lo hemos conversado en programas anteriores, sí, en años anteriores, donde hemos dicho que el ambulatorio del Brasil era un punto de referencia para Cumaná, el estado Sucre y nacional. En el ambulatorio del Brasil se operaban un promedio de unos 50 pacientes en la semana. Y de esos 50 pacientes, 10 eran niñitos, 10 niños, se hacían 10 cirugías pediátricas. Y valga la pena recordar en este programa que en el ambulatorio del Brasil, Brasil de aquí de la ciudad de Cumaná, no Brasil de Brasilia, se hacían cirugía pediátrica, cirugía de traumatología, cirugía urológica, se hacía cirugía blanda, se hacía cirugía obstétrica. Todo este tipo de cirugía se hacían en el ambulatorio del Brasil. Era un ambulatorio que trabajaba las 24 horas del día, hacía todo tipo de consulta especializada, incluyendo psiquiatría, etcétera, etcétera. Y tomé como ejemplo el ambulatorio del Brasil, pero en eso mismo hacía el ambulatorio del Cumanagoto, quizás con un número de intervenciones menores, pero que estaban por el orden de unas 35 operaciones semanales. Salvador Allende igualmente también tenía todas sus consultas especializadas, se hacían intervenciones electivas en sus quirófanos y que indudablemente esto descongestionaba al Hospital Antonio Patricio de Alcalá. Lamentablemente se le entregaron los ambulatorios tanto del Cumanagoto como al Brasil a compañías, a personas no aptas, sin conocimiento. Ellos lo que hicieron fue destruyeron los quirófanos. Y lamentablemente, pues, hoy las instalaciones del Brasil no es ni siquiera, pues, un ambulatorio rural tipo 1 o podríamos lo que se llamó un dispensario. Hoy el ambulatorio del Brasil podríamos decir que simplemente quedó para poner una inyección y tomar una tensión cuando tienen tensiómetro, porque a veces ni siquiera tienen tensiómetro, no solo en Brasil. A veces vamos a la emergencia del hospital y en la emergencia no hay tensiómetro tampoco. Es una realidad propia de que estamos viviendo, donde no hubo la prevención, no hubo la sustitución preventiva. Así como a un avión se le sustituye preventivamente una pieza y no se espera que el avión tenga un percance, tenga un accidente, tenga un evento para cambiarle esa pieza, porque cada pieza tiene una hora de vuelo. Igualmente en los equipos que están en los centros de salud hay que estarlos sustituyendo algunos chips, algunas tarjetas, parte de estos equipos, o inclusive a veces hay que sustituir el equipo completo, porque estos son unos equipos que tienen una vida útil y que pues hay que estarlo renovando cada cierto tiempo. Esto no ocurrió en ningún ambulatorio, no ocurrió en hospitales de distrito foráneo, porque nosotros recordamos también el hospital Bepertuí en Cumanacoa, que tenía 2 quirófanos y estaban actos, y allí se resolvía cualquier cantidad de intervenciones quirúrgicas y tenía consultas especializadas. Pero igualmente el Diego Carbonell de Cariaco, también con 2 quirófanos, también resolvía, habían consultas de medicina interna, traumatología, pediatría, etcétera, en el propio hospital de Cariaco. Todo esto que yo te estoy diciendo, ninguna de estas consultas existen hoy, ni en Cariaco, ni en Cumanacoa, no operan a nadie. El hospital de Cariaco tiene más de 10 años que no opera a un paciente, el hospital de Cumanacoa igual, ¿verdad? Los ambulatorios de nosotros de Brasil, del Cumanagoto, igualmente tienen más de 10 años que no operan un solo paciente y que esto trae como consecuencia, se congestiona el Hospital Antonio Patricio de Alcalá, único hospital de referencia que tiene el estado Sucre en toda su geografía. Aquí van a referir los 14 municipios y todos los ambulatorios del municipio número 15, que es el municipio Sucre, todos van a referir pues al Antonio Patricio de Alcalá. Refiere el Santo Dominici y lo que llega aquí, pues aquí hay que resolverlo, pues aquí no tenemos para dónde referirlo. Y lo que no se puede resolver aquí porque ya no hay la infraestructura, no hay el equipo suficiente desde el punto de vista instrumental para darle respuesta, tenemos que referirlo pues
algunos a Puerto La Cruz y otros pacientes van a Caracas. Esa es la situación que vive la salud. Con respecto a los médicos revolucionarios que tú me hablas, no existen médicos revolucionarios. Los médicos son agentes de cambio social que, como todo ser humano, tienen una inclinación filosófica, una inclinación ideológica. Pues unos son de derecha, otros son de izquierda, otros son neutros, no quieren saber nada de partido, de política, nunca en su vida han votado. Pero lo que sí es que el médico es un agente de cambio social donde quiera que llegue, sea una sociedad capitalista, sea socialista, comunista. El médico es un agente de cambio social porque el médico orienta y educa a las personas en su comunidad cómo manejar las aguas blancas, el manejo de la importancia de la lactancia materna, de la medicina preventiva, etcétera, etcétera. Y el médico pues inculca que la mujer debe hacer su control del embarazo para que él sea un niño sano, evitar que ella vaya a tener problemas en la medida que el embarazo transcurra, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de lo que es la medicina preventiva, la medicina que es el gold estándar de los países desarrollados y que lamentablemente muchos médicos a veces no entienden la responsabilidad que ellos tienen en una comunidad y el valor que tienen ellos en el momento de inculcar educación, orientación y indudablemente conducción hacia nuevos cambios, hacia nuevos senderos en la comunidad donde están trabajando. El médico como tal lo hizo Rizquez, lo hizo José María Vargas y lo hicieron todos los médicos en siglos pasados y lo siguen haciendo en el día de hoy y va a seguir siendo mañana. Un médico en una comunidad realmente, si tiene el apostolado de la medicina, es un hombre de cambio social porque tiene que estar pendiente de los servicios públicos que van a generar enfermedades. Es el caso de los caños que atraviesan todas las ciudades, que son criaderos de los mosquitos, de los anófeles para producir el paludismo, ¿verdad? Es el caso de las aguas negras que corren por las calles, que pueden desatar en cualquier momento una epidemia. Aquí en la ciudad de Cumaná, múltiples enfermedades, parasitosis, diarreas, etcétera, producto de la situación que estamos viviendo. Entonces, es una situación real que estamos viviendo. No hay médicos revolucionarios, lo que hay es un médico verdaderamente con vocaciones de servicio y que por la libertad que tenemos, así como tenemos libertad de culto para ser católicos, evangélicos o de la religión que queramos ser, tenemos también una libertad y nos lo permite la Constitución para tener una inclinación filosófica o ideológica y ser un médico, que es lo que mal se llama de derecha o de izquierda. Yo creo que hoy, pues, ese fue el gran error y lo está pagando Venezuela. Aquí Venezuela necesita hoy es un empuje fuerte, un empuje nacionalista, más allá que si es de izquierda, que si es de derecha. Venezuela lo que necesita hoy es realmente que la persona sienta la necesidad de hacer un aporte para sacar a Venezuela adelante, porque este es el peor momento que Venezuela ha vivido, con una diáspora que sobrepasa los 5 millones de venezolanos esparcidos en todo el mundo, hoy viviendo la xenofobia, hoy viviendo la crisis, viviendo las calamidades, porque yo estoy seguro de que todos los venezolanos que se fueron de Venezuela en esta diáspora, producto de cualquier circunstancia, muchos de ellos, de estos hermanos venezolanos, la están pasando tan dura como la están viviendo hoy los venezolanos aquí que nos quedamos en Venezuela. Esa es una gran verdad. Vamos a hablar un poquito ahora, doctor Vitelio, con la parte política que usted también ha incursionado en este sentido, en los frentes amplios de unidad, en un trayecto, en un trabajo de político, en un trabajo de unión. Porque anoche, o mejor dicho ayer, pues en la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre, pues dio visto bueno en su primera discusión al tema de las elecciones, a las megas elecciones. Quiere decir, pues, lo que se llama gobernaciones, alcaldías y consejo legislativo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la unión? ¿Está preparada? ¿Cuál es la perspectiva que usted ve en la situación política en este estado? Primero, hablar de mega elección implicaría incorporar dentro de lo que viene siendo el proceso electoral las elecciones presidenciales. Eso sería una mega elección. Entonces, no es mega elección. En segundo lugar,
la Asamblea Nacional no es el órgano que su función decide cuándo una elección va, qué día va y quiénes participan. Eso es materia del CNE. Aquí en Venezuela recordamos que en décadas anteriores, antes que Chávez llegara, existían tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El ejecutivo representado en el presidente, y el legislativo en la Asamblea Nacional, y el judicial en el TCJ. Posteriormente, cuando Chávez llega, hace 5 poderes, habla del poder electoral y el poder ciudadano, aparte de los otros 3 poderes, y tenemos 5 poderes. 5 poderes que son totalmente autónomos y ninguno depende del otro, a pesar de que tenemos que el CNE es un poder derivado, no es un poder primario, es un poder derivado de la Asamblea Nacional. Tenemos solamente 2 poderes primarios, que es el Ejecutivo y el Legislativo, donde la persona vota directamente y elige al presidente y elige a los diputados nacionales. Son los 2 poderes originarios. Y los otros poderes son poderes derivados, como el TCJ, Poder Judicial, el CNE, el Poder Electoral, y el Poder Ciudadano, pues donde tenemos el Fiscal General de la República, el Defensor, Contralor, que son poderes pues derivados y que nombra la Asamblea Nacional. Pero aún así, los 5 poderes son independientes. Por eso, la Asamblea Nacional no puede decir en qué fecha van las elecciones. Esa es materia del CNE como tal. Ahora, con respecto a lo que significan las elecciones en Venezuela. Bueno, Miki, nosotros tenemos primero que pasar por definir varias cosas que ocurrieron y que siguen estando vigentes aquí en Venezuela. Lo primero es que los partidos políticos fueron, los sacaron de ruedo, fueron inhabilitados. Se inhabilitaron cualquier cantidad de partidos políticos. El primer partido político que se inhabilitó fue Bandera Roja, después se inhabilitó COPEI, se inhabilitó Acción Democrática, se inhabilitó Voluntad Popular, etcétera, etcétera. Por otro lado, el CNE no ha permitido que agrupaciones de ciudadanos, que lo permite y lo dice la Constitución, se organicen y se inscriban como movimientos electorales o como partidos políticos a nivel regional o a nivel nacional. Esa sería la segunda premisa. Primero, que habiliten los partidos como tal. Segundo, que se le dé cabida a que se inscriban todos los ciudadanos que quieran inscribirse en movimientos o partidos regionales o nacionales. En tercer lugar, una tarjeta que se le secuestró a los partidos y que el TCJ, sin ninguna inherencia, porque esos partidos no son del TCJ, le entregó las tarjetas a unos ciudadanos que se hacen llamar de los partidos secuestrados. No hay otra explicación. El gobierno los compró. Ellos tienen el traje de Acción Democrática, por ponerte un ejemplo, en el caso de Bernabé Gutiérrez, pero que juega cuadro cerrado con el gobierno. Y hoy el gobierno, hoy el gobierno nacional, el PSV, aparte de tener la tarjeta del PSV, tiene la tarjeta de Acción Democrática en Bernabé Gutiérrez, tiene la tarjeta de Voluntad Popular en Goyo Noriega, y así sucesivamente. Entonces, para ir a un proceso electoral, todas estas situaciones irregulares, todas estas situaciones de Jalisco, si no gano, lo arrebato, ¿verdad? Que está viviendo hoy la situación política a nivel nacional, tiene que dársele respuesta. En primer lugar, entonces, la inhabilitación que tienen los partidos, según la Constitución, nosotros somos un país democrático donde tenemos libertad para organizarnos en diferentes organizaciones ideológicas y de partidos políticos, desde el punto de vista aceptando pues las reglas del juego y lo que plantea la Constitución Nacional. Lamentablemente todo esto se viene violentando. Hasta que esto no se dé, nosotros depuremos el REP, vuelvan los compañeros exiliados, perseguidos que están en el exterior desde el punto de vista político. Hay que darle una respuesta a las diferentes presos de conciencia que se encuentran en el día de hoy, personas que por pensar diferente al gobierno están presos
hasta que toda esta situación no se le dé respuesta y por último, que nosotros tengamos la presencia de veedores internacionales de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la ONU y otros organismos internacionales vengan a Venezuela realmente a presenciar, se haga un evalúo del software, de las máquinas de votación, etcétera, hasta que nosotros no tengamos esas son unas condiciones óptimas, unas condiciones objetivas para ir a un proceso electoral. Mientras nosotros no tengamos esas condiciones objetivas, yo creo que participar en un proceso electoral es simplemente formar parte del circo que el gobierno monta en un proceso y lamentablemente tengo que decirlo así, las personas y los partidos que en este momento se plantea ir a un proceso, o primero son unos inocentes políticos, unos miopes políticos, hay un infantilismo que no le permite ver esta situación, o existe otra premisa, o son personas que son fichas, son figuras del gobierno y que simplemente pues son caballos de Troya que se encuentran, son ovejas disfrazadas, son lobos disfrazados de ovejas que están jugando a lo que viene siendo la perpetuidad de lo que se está viviendo en materia política y económica en Venezuela y que redunda grandemente en la parte social, que es la indigencia, es la miseria de lo que está viviendo hoy Venezuela en un porcentaje sumamente alto, Cada día encontramos más niños de la calle, cada día encontramos más ancianos pidiendo. Y esto me hace recordar una frase cuando Chávez, cuando hacía sus campañas en sus primeras oportunidades, peleando, luchando por la presidencia de Venezuela, cuando Chávez decía, eliminaré la pobreza. Probablemente no esperaron que Chávez terminara la frase, y cuando Chávez hablaba de eliminar la pobreza, probablemente lo que hablaba era de eliminar la pobreza de su familia y de su entorno político, porque eso sí es verdad, esa es la casta de los nuevos ricos. A través de Chávez se hicieron ricos toda su familia, todos sus hermanos, y indudablemente todo su entorno político, que nosotros conocemos a muchos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, no eran ricos de cuna, no se sacaron quino, no pegaron lotería y hoy ostentan grandes riquezas, incluyendo pues al actual ministro de Educación, Aristóbulo Isturi. Aristóbulo lo conozco yo de Ciudad Bolívar, cuando estuvo por Guayana, fue diputado al Consejo Legislativo Regional de Guayana, era de la causa R. Aristóbulo es un arcoíris, estuvo en Acción Democrática, estuvo en el ME, estuvo en causa R, estuvo en el PPT y bueno, estuvo en el MBR, hoy es del PSV y un hombre fuerte dentro del gobierno, y todo el mundo conoce a Aristóbulo Isturi cuando vivía en Caracas, en la parte de Caracas, en los cerros de Caracas, cuando se dio el golpe de Estado el 4 de febrero del 92, cuando hizo su participación célebre con Caldera, ¿verdad? Y a partir de allí comenzó su carrera política, su carrera conocida. Pero Aristóbulo, los que estudiamos en Bolívar y los que estuvimos participando en el movimiento, en el movimiento emergente que nació en Sidor, con Andrés Velázquez como presidente de SUTI, ¿verdad? Conocemos a esa dirigencia que había en ese momento en el Estado Bolívar y donde Andrés Velázquez era un miembro de la causa R junto con Pablo Medina, Andrés Velázquez, Tello Benítez y un conjunto de hombres que forjaron pues para ese momento los cambios sustanciales, tanto a nivel siderúrgico como a nivel del Estado Bolívar, y que se enfrentaron pues a todo un coloniaje que había ahí en materia siderúrgica, que eran los dueños de las empresas básicas, y que eso cambió cuando Andrés Velázquez llega a SUTI y que eso se proliferó por otras empresas. Entonces, la situación que hoy vive, retornando al punto que estamos tocando, ¿verdad? Yo pienso que no debemos desgastarnos en un proceso electoral por venir
no sé cuándo será, lo llamarán en octubre, en diciembre. Yo creo que en este momento el pueblo venezolano, y aquí a nivel de Sucre y de Cumaná, lo que debemos es organizarnos, realmente organizarnos y comenzar a exigir calidad de vida en las múltiples problemáticas que tenemos nosotros a nivel de todas las comunidades. La comunidad que no tiene agua, le corren las aguas negras por las calles, y la que no está a oscura, y la que no tiene un problema que el aseo no le recoge la basura. Hoy los samuros están dentro de la ciudad, detrás del cuartel, chicos, detrás del cuartel. Allí encontramos donde se paran los carros para echar gasolina en la bomba del Progreso. Hay muchos samuros que viven allí, que ya se mudaron a la ciudad. No sé si es que ya no le llega el desperdicio en el ojo de agua del Peñón, o es que realmente la ciudad está tan putrefacta, tan cochina, con desperdicio y animales muertos y otros desperdicios ya animales, que los samuros se mudaron a la ciudad. Aquí mismo al frente al lado de la comercializadora, en la avenida Bermúdez, cercano a la iglesia Virgen del Valle como punto de referencia, es un criadero de samuro inmenso. Y en el propio centro de la ciudad, en la avenida Gran Mariscal y en algunos otros centros, en la avenida Miranda, vamos a encontrar que tenemos samuros. Hoy los samuros son citadinos, viven dentro de la ciudad, ¿verdad? Y es producto de todo lo que estamos viviendo. Entonces vamos a abocarnos a comenzar a exigir la calidad de vida, vamos a abocarnos a exigir los servicios públicos, hoy secuestrados, hoy violentados. Esto forma parte de lo que vienen siendo los derechos humanos, los derechos ciudadanos que nosotros tenemos, y para eso tenemos autoridades civiles, llámese consejo municipal, llámese alcalde, llámese gobernación o directores de los diferentes institutos, Hidrocaribe y los diferentes institutos, el Ministerio del Ambiente, para que le dé respuesta a esta situación que estamos viviendo. Yo creo que hoy la preocupación por un proceso electoral es organizarnos y exigir calidad de vida a nivel de todas las comunidades. Ya en la parte final de esta conversación, doctor, me gustaría también pensar cuál es la vida o qué es de la vida del Frente Amplio. Me gustaría, en corto, porque ya el tiempo nos apremia, me gustaría saber si existe todavía ese Frente Amplio o qué pasó, cuáles fueron los elementos que lo acabó. El Frente Amplio nació en Venezuela en el 2017, después que se da una negociación entre el gobierno y los representantes opositores en República Dominicana. Inmediatamente después de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano a trocha y mocha del gobierno, que su responsabilidad era construir la Carta Magna, una nueva constitución, hizo de todo menos eso, ni un solo artículo para presentarle un boceto de Carta Magna al pueblo y que el pueblo votara y decidiera si la aceptaba o no. Así nació el Frente Amplio, cuando todos los partidos políticos desmovilizaron las calles. Para ese momento habían 157 muertos, en su mayoría jóvenes, en su mayoría universitarios, estudiantes y gente joven, en su gran mayoría 157 muertos. Recordamos al triste célebre Luis Florido y su comitiva en República Dominicana negociando con el gobierno la salida de este movimiento de calle que existía en ese momento, de esta fuerza social que existía en ese momento, luchando y peleando por una mejor calidad de vida. Los partidos políticos llamaron a la gente a sus casas y así nació el Frente Amplio ante un llamado de la universidad y la iglesia, que trabajaron de cómo se hacía para volver a reorganizar al pueblo. Y en febrero del 2018, después de trabajar 5 meses, se fundó y se inauguró a nivel nacional el Frente Amplio del 2018. El Frente Amplio tenía unas premisas que estaban los grupos sociales, estaban las instituciones, la universidad, la iglesia, las federaciones de los diferentes gremios
colegio de Federación Médica, Federación de Bioanalistas, enfermera, abogado, arquitecto, ingeniero, etcétera. Estaban los diferentes sindicatos, sindicato de la Cancillería, el Metro de Caracas, etcétera, etcétera. Y que los partidos políticos iban empujando en la parte de atrás. Así nació el Frente con esa concesión y así se instaló a nivel nacional en las diferentes ciudades. En la medida que el Frente comenzó a tener auge y comenzó a avanzar, inmediatamente los partidos políticos exigieron su puesto de vanguardia y es así como llegan las elecciones del 20 de mayo del 2018 y que posterior a estas elecciones del 20 de mayo del 2018 los frentes implosionaron y solamente quedaron los nombres y quedaron como cascarones vacíos. Recordamos que aquí en la ciudad de Cumaná, el compañero Robert Alcalá, secretario general de Acción Democrática, él no venía participando en el Frente. Por Acción Democrática estaba Luisa Mendoza. Cuando Robert regresa y se incorpora al Frente, Robert llega exigiendo que él tiene que presidir el Frente porque él es el diputado nacional, él es el más votado aquí en el estado Sucre y lamentablemente allí comenzaron los problemas del Frente y el Frente terminó por implosionar. ¿Verdad? Para ese momento te puedo recordar rápidamente que el Frente lo presidía la doctora Veridiana González y los dos voceros autorizados que el Frente tenía era el compañero William Figueroa por el sector educativo y mi persona, Vitelio Patiño, por el sector médico con estaba autorizado por el Colegio Médico y por la Intergremial de la Salud. Una vez que este Frente, pues, políticamente los partidos quisieron adueñarse del Frente, el Frente se implosiona y se crea el Comando Intergremial del Estado Sucre, que es este movimiento que saca múltiples marchas aquí en la ciudad de Cumaná y que a principios del 2019 se fusiona el Comando Intergremial del Estado Sucre, la plataforma intersectorial del Estado Sucre, se fusiona con el Frente Amplio y se crea el Frente Amplio Intergremial del Estado Sucre. El único frente a nivel nacional que tenía la palabra intergremial era el Estado Sucre. Igualmente, en el 2019, cuando comienzan a darse la primera marcha, se están haciendo los preparativos para el 23 de enero, nuevamente Robert Alcalá y en este caso Voluntad Popular, Malavé, ellos dos, Robert Alcalá y Malavé, conjuntamente con Juan Rodríguez, implosionan nuevamente al Frente y hacen que los sectores gremiales, ¿verdad?, y algunos partidos se van del Frente y creamos lo existente hoy, la plataforma intersectorial del Estado Sucre. La plataforma intersectorial del Estado Sucre, allí estamos médicos, bioanalistas, enfermeras, abogados, algunos sectores magisteriales, tenemos gente de la cultura, tenemos jóvenes como que vienen impulsando la cultura a nivel de algunos sectores de Cumaná. Ya pronto estaremos hablando más ampliamente sobre esta situación y por eso hoy el Frente Amplio en Cumaná, te puedo decir con conocimiento de causa, simplemente es una entelequia, es un cascarón vacío, no tiene capacidad convocatoria, ni siquiera tiene capacidad de reunirse porque es que ni siquiera se reúnen ellos. Es la situación de debilidad máxima que vive hoy el Frente Amplio en el Estado Sucre, producto de la ansia de poder y producto de la mala política que sus dirigentes, representantes de los partidos políticos han ejercido en diferentes momentos. Fue en el 2018, fue en el 2019, en el 2020 prácticamente no se reunieron y es la situación que viven hoy. Por eso te digo, es el peor momento para venir a plantear una participación en cualquier elección cuando realmente los partidos políticos ni como individualidad ni en una alianza del Frente Amplio o como se llamen, están funcionando. Quizás hoy los dirigentes, los que
de los partidos políticos que se hacen llamar oposición, lo que están buscando es reponer y rellenar las alforjas vacías durante estos 20 años que lamentablemente pues no solamente vaciaron las alforjas de la dirigencia de estos partidos, sino que destruyeron la calidad de vida del pueblo venezolano. Muchas gracias, doctor Vitelio Patiño. Interesante conversación. Así que para que te despidas del programa de noticias. Bueno, Miki, gracias por la oportunidad y como siempre estamos a la orden. Cualquier cosa, estamos en contacto para llevarle siempre un mensaje educativo, un mensaje, pero siempre con la verdad, esperanzador, pero siempre con la verdad. El enemigo, no importa dónde esté, hay que desenmascararlo. Hay que desenmascararlo y señalarlo. No solamente, y con esto finalizo, no solamente el gobierno y sus diferentes integrantes son responsables de la calamidad que vive el pueblo venezolano. Muchos sectores opositores, muchos dirigentes de la oposición tienen parte de esta calamidad, de este momento negro que está viviendo Venezuela en lo que es la calidad de vida y la vida misma del pueblo venezolano. Muchas gracias al doctor Vitelio Patiño que estuvo compartiendo con nosotros el programa del día de hoy. Lo invitamos para el próximo lunes, atención, próximo lunes tendremos el día lunes de entrevistado Jesús Malavé y el día martes al exgobernador Ramón Martínez. No se lo vayan a perder, esta semana que viene también va a estar Candela. Recuerden suscribirse y así colaboran con nosotros para seguir creando contenido para todos ustedes. Por su atención, muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Global Media, a nombre de Serprefaragua, su mano amiga. 8 soles. Inversiones Genesaret. Urbanización Los Cocos, la del Toñito Verde. Presentamos de noticias, el noticiero de la gente, con Miki González.